¿Quieres saber qué hace un buen líder para liderar la relación con su cliente? En este vídeo aprenderás cómo superar las expectativas de tu cliente, de modo que siempre que tenga una nueva necesidad se acuerde de tu empresa. Y podrás hacerlo a través de un liderazgo práctico, sencillo y humano. Pero antes, hola líder, soy David Romero y te doy la bienvenida al tercero de los 7 vídeos de este curso sobre habilidades de liderazgo. Cuando termines este curso, conocerás los 5 hábitos más importantes a la hora de liderar tus proyectos. Sabrás cómo desarrollar todo el potencial de tus equipos y además podrás convertirte en un líder en quien los demás puedan confiar. En la clase anterior aprendiste cómo comenzar a construir una relación de gran valor con un agente fundamental del proyecto como es tu equipo. Y en esta lección de ahora vamos a enfocarnos en el otro agente crucial de todo proyecto, el cliente. Porque sin cliente, sencillamente, no hay proyecto. En el siglo XXI no basta con cumplir los requerimientos del cliente, hay que superar sus expectativas. Y para ello hay que saber liderar la relación con el cliente. Así que vamos a ver cómo. Verás, a tu cliente lo que más le importa no es lo bueno que pueda llegar a ser tu empresa o los servicios de tu empresa, sino verdaderamente cuánto te importa su negocio. Si se lo demuestras, estarás liderando la relación y te llamarán muchas más veces. Habitualmente nos centramos en los requerimientos del proyecto y con ello comenzamos a trabajar inmediatamente. Sin embargo, en pocas ocasiones trabajamos en crear una visión de proyecto, una visión más allá de los requerimientos del cliente. Y este es uno de los mayores errores que podemos cometer, porque nos impide liderar la relación con el cliente. Eso sí, te garantizo que la visión del proyecto que vamos a ver va a ser muy distinta a lo que crees. Una amplia visión del proyecto es lo que marca la diferencia a la hora de aumentar exponencialmente nuestras posibilidades de éxito. Si algo tengo claro es que sin visión no hay éxito del proyecto. Y me refiero a tener una visión de tu proyecto que vaya más allá de los requerimientos del cliente. Vamos a entrar en detalle. Probablemente has ejecutado un buen número de proyectos cumpliendo todos los requerimientos. Sin embargo, ¿en cuántas de esas ocasiones sentiste que desde la perspectiva del cliente el proyecto no fue un éxito? Seguramente fue más de una vez, ¿verdad? Tu equipo hace un buen trabajo, cumple los requerimientos, pero el cliente finalmente no parece del todo satisfecho. Pues aquí quiero dejar algo claro, y es que si el cliente no considera el resultado del proyecto un éxito, el proyecto no ha sido un éxito. Cumplir con los requerimientos contractuales no es suficiente en el siglo XXI. En una época en la que los clientes cambian a la velocidad de la luz, es una obligación nuestra ser capaces de deleitar al cliente. Por eso es por lo que digo que es tan importante crear una visión amplia del proyecto, porque sin ella no podremos ir más allá de los requerimientos. Y eso habitualmente se traduce, desde la perspectiva del cliente, en el fracaso del proyecto y también en la pérdida de atractivo de nuestra propia empresa. Con los años me he dado cuenta de que cuando simplemente nos enfocamos en ejecutar las tareas requeridas por el cliente, el proyecto nunca acaba en éxito, porque el resultado no aporta todo el valor que el cliente necesita. En demasiadas ocasiones he visto cómo lo que el cliente creía que necesitaba no coincidía con lo que el cliente realmente necesitaba, por lo que a pesar de cumplir con los requerimientos del proyecto resultaba en una victoria amarga. Por ese motivo necesitamos encontrar lo que el cliente realmente necesita, sus verdaderas necesidades, y de ese modo poder sumar un valor añadido a sus requerimientos iniciales. De algún modo, en tus proyectos debería haber una pregunta en el aire que sería algo así como ¿qué necesita mi cliente que todavía no sabe expresar? Quizá te resulte un poco atrevido, pero creo que un líder no es alguien que deba hacer a pies juntillas lo que le pide el cliente. Creo que un líder es también alguien que facilita y que guía al cliente para que éste descubra necesidades importantes, necesidades que están todavía ocultas, para que de ese modo se puedan obtener mucho más de lo esperado. Recuerda que el proyecto únicamente tendrá éxito cuando así lo considere el cliente, y eso solo sucederá cuando encuentres las verdaderas necesidades del cliente. Cuando somos capaces de mostrar al cliente lo que no sabe que necesita, estamos liderando esa relación porque le demostramos al cliente que su empresa nos importa. Es decir, el éxito del proyecto no pasa por proporcionar lo que el cliente cree que necesita, sino por comprender lo que el cliente realmente necesita. Como dijo el exdirector de marketing de Apple, Kai Kawasaki, la gente no puede describir lo que verdaderamente necesitan de una compañía. Todo lo que pueden decirte es que quieren algo más rápido, más grande y más barato de lo que ya tienen. Así que el deleitar a tu cliente para que te vuelva a llamar pasa por superar sus expectativas. Pero ¿cuál es el proceso para superar las expectativas del cliente y proporcionarle aquello que verdaderamente necesita? Vamos a verlo. Tu cliente tiene una visión como empresa. Es ese futuro deseado de la empresa. Y para materializarlo, el cliente tiene una serie de necesidades. Y ahí es donde nace nuestro proyecto, en una serie de necesidades del cliente. Tu proyecto en color blanco es uno más de una serie de proyectos, que son el resto de pequeños círculos de colores que el cliente también necesita ejecutar para alcanzar su visión empresarial. Por otro lado, nosotros también vamos a crear una visión, aunque en nuestro caso va a ser una visión de nuestro proyecto. Para ello, y aquí comienza la clave, tu objetivo es conocer lo mejor posible la visión del negocio del cliente, su visión empresarial. Así podrás adaptar el proyecto
a las verdaderas necesidades del cliente y de ese modo no quedarte en unos simples requerimientos de proyecto. Todos esos proyectos que seguramente están alineados forman parte de la estrategia del cliente. Por tanto, para poder lograr el éxito del proyecto, no solo debes enfocarte en lo que el cliente te ha encargado de ejecutar, sino que también debes entender el negocio del cliente. De ese modo es como podrás encontrar lo que el cliente no sabe que necesita para poder materializar su visión. Esto incluye conocer la visión del negocio del cliente, así como también hasta cierto punto su estrategia lo mejor posible. ¿Y cómo podemos entender el negocio y las necesidades reales del cliente? Manteniendo diversos encuentros y haciendo preguntas de valor. Vamos a entrar más en detalle con estas preguntas de valor. Con el objeto de que te resulte más fácil recordar el tipo de preguntas que te ayuden a recoger esa información relevante, las he dividido en tres grandes grupos. El primer grupo se basa en los por qué, y te voy a poner algunos ejemplos. ¿Por qué quiere el cliente que desempeñemos las tareas que nos ha encargado? ¿O por qué quiere el cliente este proyecto? ¿O por qué es interesante este proyecto para su estrategia? El segundo grupo se basa en los cómo, y te voy a dar algunos ejemplos de preguntas. ¿Cómo espera el cliente que le afecte el proyecto a su negocio? Otro ejemplo podría ser, ¿cómo se integrará el producto final de nuestro proyecto en su negocio? O, ¿sabes cómo se alinea tu proyecto con los objetivos del cliente? Y vamos con el tercer grupo, que es el de los qué. Y te voy a poner algunos ejemplos. ¿Qué posición ocupa el ciclo de vida de nuestro proyecto dentro del ciclo de vida de su producto? ¿O qué espera el cliente que hagamos? ¿O qué otros pasos y proyectos está ejecutando la empresa para alcanzar su visión? Si tienes alguna otra pregunta que quieras compartir, por favor, déjame conocerla en los comentarios. Cuando conozcas el trasfondo del proyecto desde la perspectiva del cliente, es cuando verdaderamente podrás conseguir dos cosas fundamentales. La primera es que podrás ejecutar un proyecto que atienda a las verdaderas necesidades del cliente. Y la segunda es que te resultará más sencillo exceder las expectativas del cliente y por tanto deleitar a tu cliente. Así que resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, ya sabes que mediante la ejecución de un proyecto cumpliendo con el tiempo, con el coste, con la calidad, probablemente habrás cumplido las obligaciones contractuales. Pero eso no es sinónimo de cliente satisfecho. El motivo es que el cliente en muchas ocasiones no conoce todo lo que verdaderamente necesita, por lo que no nos debemos centrar exclusivamente en lo que cree que quiere. Asegúrate de conocer en profundidad el negocio del cliente. Podrás alcanzar sus requerimientos y sobre todo superar sus expectativas. Y la próxima vez que surja una necesidad de tu cliente, tu empresa será su primera opción. Para comenzar a practicar este hábito, te reto a preguntarle a tu cliente mañana, ¿de qué modo contribuirá el trabajo de mi equipo al futuro de tu empresa? Si tienes ganas de saber cómo desarrollar tu tercera habilidad de liderazgo de manera práctica, sencilla y humana, no te pierdas el siguiente vídeo porque te va a encantar. Y si no quieres perderte ninguno de los tres hábitos siguientes, y además cómo aprender a desarrollarlos, suscríbete a mi canal y activa el aviso en la campana. Y recuerda que sin visión no hay éxito del proyecto.